Ya, nos quedamos en qué pregunta. Háganme acordar, chicos. 3. ¿Cuánto tiempo gobernó Ramón Castilla? Ya, eso hicimos ya. 3. Antes de asumir su gobierno, Ramón Castilla, ¿a quién desterró? O sea, ¿a quién expulsó del Perú? Respuesta. Expulsó a Ignacio de Vivanco. ¿Ya? Expulsó a Ignacio de Vivanco. ¿Ya? Expulsó a Ignacio de Vivanco, ¿no? Luego lo perdona y lo deja regresar, ¿no? Pero ya eso cuando estaba acabando su gobierno. ¿Listo? Expulsó a Ignacio de Vivanco. Listo. 4. La 4 dice, ¿cómo se llamó el ministro de Hacienda de Castilla, o sea, ministro de Economía? ¿Y qué importancia tiene en la historia del Perú? Miren, eso está acá, miren. El ministro de Hacienda, ¿no? Es tanto que hemos hecho. ¿Dónde está? Acá está. El ministro del Río fue el encargado de hacer el presupuesto, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿cómo se llama el ministro de Hacienda de Castilla? La respuesta, era el ministro del Río. A ver, pongan eso. Era el ministro del Río, con mayúscula. Era el ministro del Río. ¿Ya? Era el ministro del Río. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Ponen. Y es muy importante porque realizó el primer presupuesto. Es muy importante porque realizó el primer presupuesto del Perú. Porque realizó el primer presupuesto del Perú en el gobierno de Castilla. ¿Ya? El primer presupuesto del Perú en el gobierno de Castilla. ¿Listo? Muy bien. Pregunta 5, ¿no? Castilla permitió el ingreso de mano de obra esclava asiática al Perú. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque fue un pedido que le hicieron los consignatarios y los hacendados, ¿no? Entonces, respuesta en la 5, ¿no? Permitió este ingreso, en la 5, permitió este ingreso por el pedido de los consignatarios. Permitió este ingreso por el pedido de los consignatarios y los hacendados. Los consignatarios y los hacendados. Hacendados empieza con H. Hacendados. Que los querían y hacendados que los querían para hacerlos trabajar. Que los querían para hacerlos trabajar. ¿Listo? Muy bien, ya la hora me gana. El resto lo van a hacer ustedes, pero escúchenme, ¿ya? Rapidito, ¿no? ¿Qué es un presupuesto? ¿No? Ya sabemos, ¿no? El presupuesto es un informe que se hace de los ingresos, o sea, lo que se gana, y los egresos, lo que se gasta, ¿no? Para saber cómo se encuentra la economía, ¿no? Más o menos eso. Ahora, escuchen, los culís o chinos trabajaron en las haciendas y en las islas de Guano, ¿no? La 8, ¿qué medidas se tomaron en defensa nacional? Ya hemos visto, está en la práctica, ¿no? Compró barcos, se armó el Perú, ¿no?
La 9, ¿qué se propuso en el primer Congreso americano? También está en la hoja, ¿no? Que los países americanos se ayuden y se apoyen en caso Europa quiere invadir de nuevo América, ¿no? La 10, acá, esto quería llegar acá. El primer ferrocarril del Perú tuvo el trayecto de, ojo, el primer ferrocarril del Perú, ¿a dónde tuvo trayecto? Lima, Callao, ¿recuerdan? Ya, y ahora escuchen acá, la 11. A nivel de Sudamérica, ¿en qué país se construyó el primer ferrocarril? Ya, acá hay una cuestión, escuchen. El primer ferrocarril se va a construir en la Guyana inglesa, escuchen ya, en la Guyana inglesa, pero la Guyana inglesa no es, en ese momento no pertenecía a América, ¿ya? O sea, está dentro de América, pero era un territorio que hasta ahora incluso le pertenece a los ingleses, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿dónde se construye en América en territorio que era libre, que no le pertenecía a los europeos? El primero que se construye es acá en el Perú, el de Lima Callao, que les dije, ¿no? ¿Ya? Pero otros dicen que no, el primero es el que se construye en la Guyana inglesa, que lo tenemos por acá, no sé cómo, no recuerdo bien el nombre, por acá lo tengo. Por acá está, se me va a faltar tiempo. A ver, déjenme ver dónde lo he visto. Entonces, esa es la duda que se va a plantear ahí. Ya ahorita lo estoy buscando, un momento, ¿no? Ah, y cuando quiero buscar algo no lo encuentro, ¿no? Acá está. ¿Ya? En 1851 se inauguró el ferrocarril que unía Lima y Callao. Es el primero en el Perú. ¿Ya? Y era el segundo ferrocarril en Sudamérica porque el primero funcionó un año antes en la Guyana inglesa, ¿no? Pero ojo, esto era, en ese momento no era territorio libre, era territorio ocupado por los ingleses, ¿no? Entonces, acá es como lo interpretes, ¿no? Entonces, si dice, podría ser Guyana inglesa o podría ser, considerando que este no era territorio libre, podemos decir entonces que era Lima Callao, igual el primero de Sudamérica. Eso, como es una pregunta medio subjetiva, vale las dos respuestas. Acá, vale las dos respuestas en la 11. El que me pone que el primer país, a nivel de Sudamérica, ¿cuál es el primero? El que me pone Lima Callao, en el Perú, vale. Y el que me pone que no, que es en la Guyana inglesa, también vale, porque hay la discusión. Si eso no es, ¿ya? ¿Me entienden lo que quiero decir? Las dos respuestas valen acá en la 11. ¿Ya? Listo. La 12, el darwinismo social, está acá. Tienes que leer esta lectura para que puedas responder. Acá está el darwinismo social. Tienes que leer esto para que puedas responder la pregunta 12. Y la pregunta 13, tienes que leer esta lectura, la vida del colono chino del Perú, para que respondas la pregunta 13. Y la 14 es dibujo. ¿Listo? Es bastante, ¿no? Hoy es viernes. Lo voy a poner hasta el domingo, ¿ya? Para que tenga más tiempo, ¿ya? Listo, chicos. Ya me pasé 3 minutos de su recreo. Ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. No, profe, cuídese. Hasta luego. Cuídense. No, profe, cuídese. Cuídese, mano. Hasta luego. Cuídense. No hagan travesuras, ¿ah? ¿Ya? Sí, 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 sí. Fin de año, fin de año. ¿Dónde está el niño atrapado en cuerpo de adolescente? ¿Ya se fue? Ah, no, ahí está. Chao, Matthew. Nos vemos. Yo, profe.